Buenas a todos, bienvenidos al ejercicio número 5 del tema 5 de radioenlaces. Este será el último ejercicio que hagamos. A partir de aquí estáis solos a vuestra libertad de seguir haciendo ejercicios o de continuar con el tema siguiente, aunque bueno, pues ya os digo que con esta tanda de ejercicios que hemos hecho, pues considero que estáis ya bien preparados para haber asimilado la teoría y poder enfrentaros, bueno, pues con el nivel de problemas que considero debería ser el de esta asignatura. Tenéis también el cuadernillo de ejercicios de este tema, lo tenéis en la web, colgado, con más ejercicios todavía, algunos de ellos resueltos con soluciones, otros no, y bueno, pues ya lo dejo a vuestro criterio el hacer más, el hacer menos, aunque bueno, pues yo os recomiendo que los hagáis, o por lo menos que los reservéis para cuando sean los exámenes, pues poder tener ejercicios frescos para repasar los conocimientos. Y ya sabéis, cualquier duda, pues me tenéis aquí para resolverlo en el ciberespacio, mientras el corona me lo permita. Pues bien, vamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 es muy completo, la verdad, es un buen ejercicio para acabar, porque un poco toca un poco de todo, no introduce nada nuevo, pero bueno, pues es un ejercicio un poquito largo, que como veréis, pues y haciéndolo pasito a pasito, pues no tiene ninguna complicación. Entonces nos dice que es una cadena de transmisión de canales de televisión en UHF. Entonces tenemos un emisor de UHF que tiene una potencia de salida de portadora del modulador de frecuencia intermedia de 30 dBm. O sea, PT aquí es de 30 dBm. Entonces, eso, luego a continuación, hay un cable coaxial, dice, de 200 metros, o sea que hay un cable coaxial que son 200 metros, y llega a la base de la antena transmisora, pero dice que hay un amplificador en la base de la antena transmisora con una ganancia de 50 dB. O sea, aquí tenemos, antes de atacar la antena, tenemos un amplificador de una ganancia G sub E igual a 50 dB. Entonces, ya así, después del amplificador, atacamos la antena. Nos dice que las pérdidas adicionales, pues típica de conectores, tatiquillos, etcétera, es despreciable. Y luego dice que la ganancia de la antena transmisora es de 7 dB. O sea, aquí tenemos una GT de 7 dB. Luego tenemos el vano del radioenlace y la antena receptora. Y del vano nos dice que hay una atenuación de campo de valor medio 2 dB y variación despreciable. O sea, en este vano, aparte de las pérdidas de propagación en espacio libre, tenemos unas pérdidas adicionales que las llama atenuación del campo medio, que es de 2 decibelios. Y entonces ya venimos a la antena receptora, a ver qué nos dice en recepción. En recepción dice que tenemos una ganancia de la antena receptora de 16,5 dB, o sea, aquí tenemos una GR de 16,5 decibelios. Y luego nos dice que también tenemos pérdidas adicionales, pues, de conectores de la antena despreciables, y tenemos un coaxial de 100 metros. Aquí tenemos otro coaxial un poquitín más corto, en este caso es de 100 metros. Y luego un amplificador del televisor con una figura de ruido de 2 dB. O sea, aquí tenemos otro amplificador para llegar ya lo que es al punto de televisión, digamos. La televisión estaría aquí. Y aquí tendríamos una figura de ruido de 2 decibelios. 2 dB. Entonces nos dicen en el apartado primero que calculemos la distancia máxima entre el emisor y una antena receptora de las características descritas más arriba. O sea, nos pide la distancia máxima del vano para que cumpla el nivel mínimo de portadora de vídeo
en la base de la antena, o sea, tal que el nivel de portadora, C de carrier, en la base de la antena, tiene que ser el mínimo que especifica la normativa de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, de la ICT. Si nos vamos al final del problema, ahí nos viene una pequeña indentación de la ICT y nos dice que el nivel mínimo de portador a la base de la antena receptora tiene que ser de menos 40 dBm. O sea, C en la base de antena tiene que ser menos 40 dBm. O sea, en la base de la antena estaríamos hablando en este punto de aquí. Ahí, si tuviéramos un medidor de cuánto vale la potencia de la portadora, pues aquí tendríamos que medir menos 40 dBm como mínimo, según especifica la normativa de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, que como sabéis es la normativa de cómo tienen que estar hechas todas las instalaciones dentro de los hogares en cuanto a los temas de telecomunicaciones. ¿Qué más de tema nos da? Vamos a seguir leyendo aquí abajo a ver qué nos dice. Nos dice que el nivel mínimo de portador a la entrada del televisor tiene que ser menos 20 dBm, o sea, aquí el nivel de portadora en la entrada de televisión, aquí, tiene que ser menos 20 dBm, nos dice también la ICT. La relación portadora-ruido mínima en la entrada del televisor tiene que ser de 43 dB, o sea, aquí en la entrada del televisor, aquí, tengo que tener una relación portadora-ruido de 43 dB. Eso me dice la ICT también. Luego me dan pues, los clásicos información para calcular el tema de ruidos, como es la constante de Boltzmann. Me dan una formulita para calcular la atenuación en un coaxial, que tenemos ahí. Y me dicen que la banda UHF para televisión analógica, la banda va desde 470 a 830 MHz y ahí hay 45 canales de 8 MHz. Y me dicen que cada canal de UHF tiene un ancho de banda de 8 MHz y con la portadora está a 1,25 MHz de la frecuencia inferior. Y la temperatura de referencia son 290 grados Kelvin. Bueno, pues vamos con ello. En primer lugar, lo que está claro es que tenemos que ir a buscar el caso peor, como siempre en estos ejercicios, ¿no? El caso peor, pues para lo que serían atenuaciones, etc. Y como sabemos, el caso peor siempre se produce cuando tenemos la mayor atenuación y esto se produce cuando la frecuencia es más alta. Entonces tenemos que, dentro de lo que es toda la estructura de los canales que hay en esto que estamos transmitiendo, tenemos que ver cuál es la frecuencia más alta que tenemos y para esa frecuencia, bueno, pues hacer todos los cálculos, porque si calculamos todo para esa frecuencia peor caso, pues el resto funcionará seguro. Bueno, pues miramos con detalle los datos y vamos a ver cuál es la frecuencia máxima. Nos dicen que tenemos en total un espectro para ese televisor que va de 470 MHz hasta 830 MHz. Y nos dicen que ahí tengo 45 canales, o sea, aquí estaría pues el canal 1 estaría ocupando este espacio, el canal 2 estaría ocupando este espacio, aquí en medio pues tendríamos un canal el que fuera, y así sucesivamente hasta el último canal que sería el canal 45. Tenemos 45 canales, como nos dicen. ¿Y un canal de estos intermedios cómo es? Bueno, pues un canal de estos intermedios lo que tiene es, como sabéis, tenemos una frecuencia central donde está la portadora, donde van los pilotos de sincronía de ese canal, la portadora. ¿Y qué sabemos del canal aparte? Bueno, nos dicen que la distancia de la portadora al extremo inferior del canal, o sea, esta distancia de aquí, es de 1,25 MHz, 1,25 MHz. Y también nos dicen que la anchura del canal es de 8 MHz. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que encontrar el peor caso. ¿El peor caso cuál es? Pues el peor caso será precisamente el de la frecuencia de la portadora del último canal.
esta frecuencia de la portadora será para la cual deberíamos hacer los cálculos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los cálculos de atenuación, etcétera, se hacen siempre para la portadora de cada canal, como más representativa y como la que sufre pues, las atenuaciones, etcétera, y por lo tanto tenemos que encontrar cuánto vale este punto de frecuencia. Entonces, bueno, pues es muy sencillito, porque sabemos que estos son 830 MHz y entonces si esos son 830 MHz y el ancho de banda es de 8 MHz, pues esto será 830 MHz menos los 8 MHz de ancho del canal. Este punto es de 822 MHz. Y ya finalmente sabemos que la portadora está a 1,25 MHz de la banda inferior. Luego entonces la frecuencia de la portadora será la del canal inferior, que son 822 más 1,25. O sea, la frecuencia de la portadora, peor caso, será de 823,25 MHz. ¿De acuerdo? Y es para eso para la frecuencia en la que tenemos que calcular pues todo nuestro problema. Hacer los cálculos de frecuencia de todo nuestro problema. Por ejemplo, la atenuación de los cables. Bueno, pues la atenuación de los cables nos dicen por la fórmula que esto vale 0,01 más 2,3 veces la raíz cuadrada de la frecuencia en megahercios, que es 823,25, más 0,003 por la frecuencia en megahercios, luego por 823,25. Y eso nos arroja una cifra de 68,47 decibelios por kilómetro. O sea, sabemos que nuestros coaxiales van a tener esta atenuación en el peor caso de la frecuencia más alta. Bueno, pues entonces, muy sencillo. Ahora lo único que tenemos que aplicar es un balance de enlace. Sabemos o nos dicen que calculemos cuál es la portadora en la base de la antena, la potencia de la portadora de la señal en la base de la antena. Nos dicen que según la normativa de la ICT eso tiene que ser igual a menos 40 dBm y eso, bueno, pues es un balance de enlace. El enlace es la potencia transmitida menos una primera atenuación en el cable, que sería alfa por 0,2 kilómetros, que son los 200 metros. Después tenemos la ganancia del amplificador que tengo abajo de la antena. Luego tengo que restarle las pérdidas básicas de espacio libre. Le tengo que sumar la ganancia de la antena transmisora, la ganancia de la antena receptora y restarle las pérdidas esas adicionales que tengo en el vano. Y ya estaría. De aquí lo conozco todo. Potencia de la transmisión, 30 dBm. Atenuación, lo he calculado más arriba, los 68, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Ganancia del amplificador de la antena emisora, 50 dB. Ganancia ganancia isotrópica de la antena transmisora, 7 dB. Ganancia de la antena receptora, 16,5 dB. Y pérdidas adicionales en el trayecto, 2 dB. Solamente me falta calcular las pérdidas básicas de propagación, que con la fórmula habitual, que ya supongo que la sabéis de memoria, es 92,45 más 20 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia en gigahercios. La distancia en kilómetros me lo dan por ahí, ¿no? Me dicen, bueno, no, de hecho es lo que me preguntan, ¿no? La distancia que tengo que tener. Y la frecuencia, ojo, hay que ponerla en gigahercios. Luego en gigahercios sería 0,823. Bueno, pues hacéis los cálculos y de ahí despejamos la distancia máxima que puede tener ese vano para cumplir con la ICT es de 71,2 kilómetros. ¿Está claro? Bueno, pues sencillo. Bueno, ahí la única complicación que ha habido es el cálculo este de la frecuencia,
pero bueno, como podéis ver, es sencillito, ¿no? No tiene mayor complicación una vez que se hace por primera vez. Vamos con el segundo apartado. Me preguntan ahora en el segundo apartado que calcule la relación portadora-ruido en la base de la antena receptora antes del cable. Que me calcule la relación portadora-ruido en la base de la antena receptora antes del cable. Eso sí, para la gente que no haya hecho el primer apartado, le dan ayudita y le dicen que bueno, pues que supongamos a partir de aquí, para el resto del problema, que el receptor está situado a 60 kilómetros del emisor. O sea, no utilicemos los 71,2, sino que nos dicen que utilicemos como de pues 60 kilómetros. ¿Vale? Bueno, nos están pidiendo que vengamos aquí a la base de la antena antes del cable, o sea, en este punto de aquí de referencia, y que aquí calculemos la relación portadora-ruido que vamos a tener. Bueno, pues vamos allá. La relación, primero vamos a calcular la potencia recibida, la potencia portadora que tenemos en la base de la antena. Y eso, bueno, pues es la potencia transmitida menos la atenuación del cable por los 200 metros de cable en la parte de transmisión, más la ganancia del amplificador que tengo a la entrada, menos las pérdidas de espacio libre, los 92,45 más 20 logaritmo de la distancia, que son 60 kilómetros, más 20 logaritmo de la frecuencia, que es 0,823 en gigahercios, más la ganancia de la transmisora, más la ganancia de la antena receptora, menos las pérdidas adicionales, y eso lo calculamos y me da menos 38,51 dBm. Bien, pues ya tenemos de la relación portadora-ruido, pues la parte de la portadora. Vamos a calcular la parte del ruido. El ruido en la base de la antena será, bueno, pues en decibelios, ¿no? 10 veces el logaritmo de la potencia de ruido, que es K por la temperatura de ruido por el ancho de banda equivalente de ruido. Y eso es 10 veces logaritmo de la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 elevado a menos 23, por la temperatura de ruido, que es la de referencia, 290 Kelvin, por el ancho de banda, que era de 8 MHz, luego por 8 por 10 a la 6. Eso lo calculáis y nos da menos 104,94 dBm. Bueno, pues ya tengo la portadora, la potencia de la portadora, tengo la potencia del ruido en la base de la antena. Luego no tengo nada más que hacer, dividirla, o lo que es lo mismo, restar, si son de dBms. Luego entonces sería menos 38,51 dBm de la portadora, menos 104,94 dBm del ruido, y eso arroja una cifra para la relación portadora-ruido de 66,43 dB. ¿Está claro? Bueno, pues ya está hecho el apartado 2. Vamos a por el apartado 3. Me dice que calcule la relación portadora de ruido en la entrada del televisor. Y me preguntan si se cumplen las condiciones que impone la normativa de ICT para las medidas en la entrada del televisor, que son dos condiciones: el nivel mínimo de portadora y la portadora en la relación portadora-ruido mínimo que hemos visto antes. Bueno, vamos a hacerlo aquí para que no nos, para ahorrar papel, aquí a la derecha. Bien,
Entonces, la potencia deportadora a la entrada del televisor, pues básicamente es la potencia deportadora que acabamos de calcular, que es la de la base de la antena, pero tengo un coaxial por medio. Tengo una atenuación por 100 metros de coaxial, ¿vale? Y esos son básicamente menos, bueno, pues serían, perdón, más, esto es un más, porque estamos con dBs. Luego esos menos 38,51 dBm que había, que he calculado del apartado anterior, y ahora la atenuación que sería menos, calculáis eso y da 6,847 dBs. Y en total eso es menos 45,35 dBm. ¿Qué ocurre? Que la ICT me dice que tiene que ser como mínimo de 20 dBm, o sea, esto es menor que el valor que especifica la ICT. Luego, entonces, simplemente por el nivel de portadora no cumpliría la normativa ICT. ¿Vale? Vamos a calcular ahora si cumple o no cumple la otra restricción que hay, que es la relación portadora-ruido en el televisor. Y para ello, pues tenemos que volver a calcular o tenemos que calcular el nivel de ruido a la entrada del televisor. Entonces volvemos a decir que el nivel de ruido en decibelios es 10 veces el logaritmo de la constante de Boltzmann por la temperatura total equivalente de toda la cadena que tenga yo en recepción por el ancho de banda equivalente de ruido. ¿Cuál es la temperatura total que yo tengo en toda la cadena de recepción? Bueno, pues la temperatura total, tengo amplificación y tengo una temperatura equivalente de ruido básica del ambiente y luego lo que tengo es un atenuador, por lo tanto tengo una temperatura equivalente del coaxial, digamos, de la atenuación del coaxial. Y todo ello dividido por la atenuación del coaxial. Y luego tengo una temperatura equivalente del televisor. ¿Vale? La T0 la conozco. ¿Cuál es la temperatura equivalente del coaxial? Bueno, pues la temperatura equivalente del coaxial, sabéis que es un atenuador, y por lo tanto, para los atenuadores eso es 290, la temperatura de referencia, la atenuación del coaxial, menos 1. Todo esto lo debéis haber visto en el tema 2, me parece que es con Leo. La atenuación del coaxial, bueno, pues son 100 metros de coaxial, ya lo hemos calculado antes. Sería entonces eso, pasarlo a unidades naturales, esos decibelios, pasarlos a unidades naturales, y sería 10 elevado a 0,6847. ¿De acuerdo? Los 68,47 decibelios de atenuación. Bueno, pues con esto calculáis la atenuación del coaxial, con esto calculáis la temperatura equivalente de coaxial, y con eso tenéis todos los datos. Bueno, me faltaría cuál sería la temperatura equivalente del televisor, que vuelve a ser 290 por, a la entrada del televisor, 10 elevado a 0,2 menos 1, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que podéis calcular este valor y a mí me da, si no me he equivocado, menos 102,94 dBm. Pues ya lo tenemos todo. Tenemos la portadora, tenemos el ruido a la entrada del televisor y lo único que hay que hacer es coger el valor de la portadora, menos 45,35 dBm, restarlo del valor del ruido, que sería menos 102,94 dBm, y nos arroja una cifra de, bueno, no lo tengo calculado, pero vemos que esto es claramente superior, o sea, sería 102 menos 45, pues son 50 y algo. Esto es claramente mayor que lo que me dice la ICT que tengo que tener como mínimo, que son 43 dBs, luego en este caso sí que cumple. O sea, esta instalación como está, cumpliría el requisito de la relación portadora-ruido a la entrada del televisor, pero no
cumpliría el requerimiento de potencia de la portadora a la entrada de televisor. Me dicen ahora en el apartado 4 que añadimos un amplificador con una figura de ruido de 2 dB en la base de la antena y que calcule entonces, con ese amplificador en la base de la antena, el valor mínimo de la ganancia que tiene que tener ese amplificador para poder recibir en la entrada del televisor la potencia mínima impuesta por la normativa ICP, el nivel mínimo de portadora. Entonces ahí viene el técnico, hace sus medidas, ve que no cumple y dice, bueno, pues lo que hacemos es ponemos un amplificador en la base de la antena y solventamos el asunto. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, lo que haría el técnico es lo siguiente. Tenemos aquí la antena de recepción y pondría un amplificador a la salida de la antena, muy cerquita de ella, antes de atacar los 100 metros de coaxial y el amplificador ya del televisor, digamos, ¿no? Aquí tendríamos los 100 metros de coaxial como teníamos antes, pero la diferencia es que aquí le meto un amplificador del cual tengo que calcular cuál es su ganancia, pero sí que sé que va a tener una figura de ruido de 2 dB. Entonces, bueno, pues ahí me va a fastidiar ese ruido, pero bueno, pues esperemos que todo siga correctamente después. Entonces, bueno, la ICT me dice que la portadora que tengo que tener en el televisor es de 20 dBm y eso, bueno, pues es la portadora, la potencia de la portadora que tengo en la base de la antena, que la he calculado en algún apartado anterior, no me acuerdo cuál era, que era de menos 38,51. Eso no ha cambiado nada, sigo recibiendo la misma potencia de la antena, lo que pasa es que ahora le añado una ganancia de ese amplificador. Y, lógicamente, le tengo que seguir quitando las pérdidas de los 100 metros del coaxial. Entonces, esto calculáis y os sale que ese amplificador tiene que tener una ganancia superior a 25,35 dB. ¿Vale? O sea, aquí la figura de ruido no entra en absoluto, puesto que lo que tengo que conseguir es que aquí haya un determinado valor de la portadora. No me hablan del ruido todavía para nada. Y partía de un valor aquí de la portadora de la antena que he calculado anteriormente. ¿De acuerdo? Luego, en estos cálculos la figura de ruido no entra. Vamos a ver si a partir del apartado siguiente me piden algo de eso. Entonces, efectivamente, me dicen en el apartado 5 que calcule el valor aproximado del ruido en dBm que hay a la entrada del televisor en función de esa ganancia del amplificador que he calculado. Y que calcule el rango de la ganancia del amplificador para que se cumpla en la entrada del televisor la relación portadora-ruido que impone la normativa ICT. Entonces ya sí, en el apartado este de aquí, en el apartado 5, sí que ya voy a tener que tener en cuenta el ruido, porque me piden la relación portadora-ruido. Entonces, bueno, pues básicamente vamos a calcularnos ahora con ese amplificador de ganancia GAMP, vamos a ver qué ruido tenemos a la entrada del televisor. Bueno, pues como siempre, eso es 10 veces el logaritmo de K por la temperatura total de ruido que yo tengo, por el ancho de banda equivalente de ruido, la temperatura total, como hemos hecho en el apartado anterior, pues se calcula para cada uno de los elementos que tengo en la cadena. Entonces tengo, por un lado, la temperatura básica, la T sub 0, y después la temperatura equivalente de ruido del amplificador, y eso multiplicado por la ganancia del amplificador. Esta es la formulita de ir multiplicando las ganancias por las temperaturas de ruido. Más, luego tengo el coaxial, pues la temperatura equivalente del coaxial, que es un atenuador. Y todo ello multiplicado por la atenuación del coaxial, la inversa, más la temperatura equivalente de ruido del televisor. Entonces, bueno, pues tengo básicamente todos los datos. Estos son los 290 grados Kelvin. Esto era los 290 por 10 elevado a 0,2.
que son los 200, la atenuación de 200 de los 200 metros de coaxial, menos 1, la G del amplificador, que es el parámetro que me dicen que lo deje en función de eso, y luego la temperatura del coaxial equivalente serían 290 por 10 elevado a 0,6847 menos 1, la atenuación, que serían 10 elevado a 0,6847, y la temperatura equivalente del televisor de ruido, que sería 290 por 10 elevado a 0,2 menos 1. Calculáis eso y sale aproximadamente que esa temperatura total es aproximadamente 95,12 veces la ganancia del amplificador. Y lo pongo en minúsculas porque aquí estoy trabajando con unidades naturales, por eso veis que todos los decibelios los paso a unidades naturales, porque estoy trabajando con temperatura de ruido. ¿Queda claro? Entonces, bueno, pues mucho ojito con eso, porque luego al entrar en esta fórmula tenéis que meter la T en función de esta G del amplificador, el ancho de banda que tengo de ruido, que es el ancho de banda de los 8 MHz del canal, y ahí, bueno, pues me aparece un valor ya puesto en decibelios, en dBms, perdón, de 109 menos 109,8 más, ahora ya lo pongo en mayúscula porque sería en dBs, la ganancia del amplificador en dBs. ¿Vale? Ya tengo expresado el ruido que tengo en recepción en función de la ganancia del amplificador. Veis que es un ejercicio de cálculos de temperaturas equivalentes y de ruidos como el que habéis hecho en los ejemplos anteriores. Veis también que bueno, pues aquí podéis trabajar con figura de ruido en vez de con temperatura de ruido como yo he hecho. A mí me gusta más trabajar con temperaturas de ruido, pero esto es una elección personal y podéis hacerlo igualmente con la fórmula de la figura de ruido, pasando todo a figuras de ruido, si os encontráis más confortables. Bien, como tenemos que calcular potencia portadora ruido, pues ahora tendríamos que calcular, ahora en estas condiciones en el que meto ese amplificador, cuál es la nueva relación, cuál es la nueva potencia de ruido, y es la potencia de ruido que tenía antes de meter en el amplificador, más el amplificador de ganancia Gamp que meto. Entonces, bueno, pues ahí teníamos menos 45,35 dBms del apartado anterior, más la ganancia del amplificador. Esa sería la relación de la portadora cuando ya meto ese amplificador en recepción. Pero a mí lo que me dicen es, oye, no, tienes que garantizar que la relación portadora-ruido, esta nueva que tienes ahora después del amplificador en el televisor, esto, bueno, pues ¿cuál va a ser eso, no? Y bueno, pues simplemente entonces cogemos lo que vale la potencia de la portadora, los menos 45,35 más la ganancia del amplificador, y le restamos el valor del ruido, que era menos 109,8 más la ganancia del amplificador. Y oh, maravilla de las maravillas, las ganancias del amplificador se me eliminan y me queda 64,44 decibelios. O sea, metiendo ese amplificador y garantizando que ese amplificador tiene una ganancia que cumple la normativa de la ICT, si ese amplificador tiene una figura de ruido de 2 dB, como veis aquí, bueno, pues consigo efectivamente que la relación portadora-ruido cumpla la ICT. Y además, fijaros que no depende de la ganancia del amplificador. No depende de la ganancia del amplificador, ¿por qué? Pues porque esa ganancia de ese amplificador que yo pongo en la antena me aumenta la potencia de la portadora en unos dBs que son exactamente los mismos que los que me aumentaría el ruido. Veis que en ambos casos se está sumando. Entonces, cuando yo calculo la relación potencia de portadora, potencia de ruido, ese efecto del amplificador
se cancela, porque lo mismo que amplifico de señal, lo mismo que amplifico de ruido. Y ahí la ganancia entonces, ¿por dónde viene? Pues la ganancia realmente viene porque tengo un factor de ruido muy bajo, tengo una figura de ruido, un factor de ruido amplificador bajo, y entonces hace que esta cantidad de ruido adicional que yo meto, que el propio amplificador mete, hace que, bueno, pues lo que ha aumentado la portadora, bueno, pues haga que la relación potencia-ruido al final cumpla con la normativa. Bueno, ya hemos acabado el problema, haciendo un poquito un resumen de todo el problema. Bueno, habéis visto que hemos aprendido a calcular frecuencias máximas cuando tengo distintos canales. Habéis visto que hemos hecho cálculos de relación potencia-ruido. La potencia se calcula como siempre con las fórmulas habituales. El ruido se calcula, a mí me gusta calcularlo como utilizando las temperaturas equivalentes, pero lo mismo lo podréis calcular con las figuras de ruido. Y bueno, comprobando con respecto de la ICT cada uno de los valores. Y bueno, habéis visto que hemos resuelto un problema de no cumplir la cantidad de portadora, la potencia de portadora a la salida hacia el televisor. Lo hemos resuelto añadiendo un amplificador en la base de la antena. Y ese amplificador, bueno, pues actúa tanto con el ruido como con la señal, amplificando ambos por igual, pero tiene un efecto sobre la potencia de la portadora que hace que al final, bueno, pues cumpla tanto lo que es la portadora ruido como el nivel absoluto de la potencia de la portadora. Pues nada, espero que os haya quedado claro. Como decía al principio del vídeo, con esto doy por concluido los problemas del tema 5. Colgaré un último vídeo cortito de un par de conceptos importantes que quedan del tema 5 y ya con ello lo doy por finiquitado, y mañana viernes, hoy estoy grabando este vídeo el jueves 12 de marzo, mañana viernes comenzaremos el tema 6. Os animo una vez más a que sigáis trabajando en vuestras casas con esta serie de vídeos, con los ejercicios, con los cuadernillos de problemas, para no perder comba de la asignatura, puesto que, y siento ser reiterativo, pero es importante que entendáis que a todos los efectos las clases siguen avanzando, en este caso offline o online, pero que siguen avanzando, y entonces el día que esperemos que sea pronto se retomen las clases presenciales, las retomaremos justo en el punto en el que lo hayamos dejado en remoto, no en vivo. Por supuesto que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, tanto ahora como tutorías luego presenciales, cuando se puedan hacer, pero repito que todo esto al final depende de vuestro trabajo personal y de que sigáis trabajando fuerte y aprovechando, que yo creo que esto al final, pues yo creo que es una cosa positiva para vosotros, vamos, yo lo siento así, porque realmente os permite más trabajo en casa, ser más eficientes porque no tenéis que ir a la universidad, aprovechar más el tiempo, ser más eficientes, y espero que con los vídeos pues tampoco se pierda tanto en la comprensión de la materia, y que lo podamos ir supliendo con los foros de dudas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.